Buenos días, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra nueva clase. Hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Hebreos, pero para esto debemos entender cómo fue la naturaleza de esta epístola. Desde los primeros días de la historia cristiana, la epístola de los Hebreos ha estado envuelta en un cierto misterio. Es la única epístola verdaderamente anónima del Nuevo Testamento. Con respecto a la autoría, la mayoría de los eruditos modernos comparten esta opinión expresada por los Orígenes. En cuanto a quién escribió la epístola, solo Dios lo sabe. Esto complica el problema de la autoría con respecto a los otros temas de fondo, como la fecha, los destinatarios, el lugar de la escritura. No hay pruebas internas claras inequívocas de ninguna de estas cuestiones. En consecuencia, Hebreos es probablemente el libro más enigmático del Nuevo Testamento. En términos de procedencia, el título de la epístola a los Hebreos es generalmente visto como un nombre no original de la carta. Este fue una adición durante el segundo siglo. La mayoría piensa que el título se dedujo del contenido de la carta. Por sí mismo, el título no es prácticamente una ayuda para identificar a los destinatarios de la epístola. Ciertamente, gran parte del contenido del libro es único. No encaja fácilmente en el esquema de los escritos paulinos, juaninos o petrinos, pero constituye una de las presentaciones más majestuosas de la cristología en todo el Nuevo Testamento. Su género es mixto, y a veces la naturaleza epistolar y otras veces las características es un sermón. Otros términos utilizados para describir su carácter literario son ensayo, tratado, oración, exposición bíblica y exhortación. Este último es especialmente apropiado porque en el capítulo 13, versículo 22, el propio autor habla de su obra como una breve exhortación. De la postdata en el capítulo 13, versículos del 22 al 25, se desprende claramente que Hebreos es una epístola, pero no tiene una descripción formulada habitual. De hecho, comienza con un sermón, que se le conoce como sermón, pero concluye como una epístola. La frase es idéntica a la palabra de exhortación que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 15, donde Pablo y Bernabé fueron invitados a hablar en la sinagoga de Antioquía en Pisidia. El comentarista Lane concluyó acertadamente que la frase para parecer una exhortación idiomática es común para un sermón en los circuitos judío-helenísticos y cristianos primitivos. Ahora se reconoce generalmente que los hebreos es un sermón escrito. Los imperativos y subjetivos frecuentemente y bien situados junto a la unión y a la exposición de la exhortación apoyan su naturaleza en una forma de sermón. Desde la perspectiva lingüística es mejor describir a Hebreos como un ejemplo de discurso exhortativo para grandes secciones del discurso expositivo incrustado. El comentarista Langsma inscribió la mejor exhortación de la epístola como la meta, la exposición como el medio para la meta. Lane llenó acertadamente que el autor es un predicador dotado y señaló: Hebreos es un sermón estructurado para ser leído en voz alta en un grupo de oidores que recibieron un mensaje no principalmente a través de la lectura y la reflexión, sino oralmente. La lectura del documento en voz alta implica una actuación oral, proporcionando pistas orales a aquellos que se encuentran en la lectura pública del sermón. Hebreos fue elaborado para comunicar sus puntos tanto con su forma auditiva como lógica. De hecho, las consideraciones auditivas en el caso de la comunicación a menudo resultan ser las más claras posibles. El punto de Lane
es vital para comprender la interpretación de esta epístola. Gran parte del impacto oral se pierde en la traducción al griego al español. El uso de la palabra elaborado o estructurado por Lane está bien señalado. El autor escribe para el oído, no para el ojo. Logos y Patmos se mezclan de una manera magistral para hacer que Hebreos sea un sermón extraordinario. Hebreos es único en el Nuevo Testamento, ya que no posee un saludo específico, pero no tiene ninguna conclusión. Se han ofrecido varias sugerencias para explicar esto. Algunos afirman que la introducción original se perdió accidentalmente. Sin embargo, esta no es una solución probable, ya que hay miles de cartas existentes en el mundo antiguo, muchas de las cuales son autógrafos, y ni un solo autógrafo carece de una introducción habitual. No hay ningún registro en que se escriba por sí sola si es un pedido. Algunos han sugerido que la prescripción fue omitida por razones canónicas. Si Hebreos fue escrito por alguien que no fuera el apóstol, como Bernabé o Apolos, supuestamente no dificultaría la aceptación canónica. Sin embargo, como el comentarista Mosafat señaló, si tal hubiera sido el caso, probablemente habría sobrevivido algún rastro del original. El comentarista Thart y Reichenbach ejecutan que él encontró la carta original y proporcionó la introducción que faltaba. Nuevamente, esto es una conjetura innecesaria. Otros dicen que la introducción fue omitida deliberadamente por el autor. Esto también es muy dudoso, ya que en aquellos que siguieron que Pablo omitió cualquier referencia en su nombre porque era apóstol de los gentiles y ahora escribía una carta a los cristianos judíos. Pasa por alto que la propia epístola deja claro que los lectores conocían la identidad del autor. Además, una alteración en la introducción al señalar el nombre de Pablo con el fin de lograr la canonicidad parece más bien probable una omisión total. El consenso actual que nunca hubo un saludo o una introducción o la frase bellamente equilibrada y clásica que comienza con Hebreos tiene con todas las características de ser una introducción original. El elaborado diagrama de Obrecht, otro comentarista bíblico, para ver al final de la epístola como parte del esfuerzo de la Iglesia posterior para legitimar la carta en el proceso de la canonización mediante una atribución a la autoría a Pablo, es totalmente innecesario. El comentarista Breit argumenta que el autor de Hebreos decidió a mitad del camino en su carta adjuntar una postdata, un estilo paulino en su interior para hacer que Hebreos pareciera una carta de un estilo de las epístolas carcelarias de Pablo. La teoría de Breit rara vez fue afirmada hoy en día. Otra opinión minoritaria es que la postdata no fue escrita por el autor, sino fue una interpolación posterior para proporcionar fundamentos para la autoridad del texto. El comentarista Rothschild sostuvo que la postdata en Hebreos 13 de los versículos 20 al 25 es una opinión. No solo exhibe una confianza literaria del cuerpo indiscutible del Pablo, sino también como un aspecto de esta confianza. Se apropia de la idea de Pablo como autor de Hebreos. El comentarista Rothschild sostiene que el autor de Hebreos compuso la postdata como una falsificación deliberada de un estilo paulino con un objetivo de que Hebreos se considerara paulino y se pudiera publicar como parte del cuerpo paulino existente. Sorprendentemente, Rothschild argumentó que tal falsedad es identidad. No es sólo consistente en la personalidad a través de Hebreos, sino que es un correlativo necesario que en la historia de la recepción de Hebreos atestigue el éxodo abrumador que enseñó
hasta la Reforma. El comentarista E.J. Goodspeed sugirió igualmente que Hebreos pudo haber sido originalmente atribuido pseudo-nominalmente a Pablo en lugar de ser anónimo. Pedro D. Gutiérrez replicó: si la carta hubiera llevado el original en alguna atribución a Pablo, es imposible prever ninguna situación en la que pueda ser la atribución y seguir siendo considerada canónica. No hay paralelismo en el tipo entre las cosas y la pseudoepigrafía. Tampoco puede ser consistente en la teoría de la traducción griega de un original hebreo o arameo en la sugerida por el comentarista Clemente de Alejandría a la luz de las evidencias. Muchos ejemplos de la paronomásía griega, el juego de palabras, como encontramos en Hebreos 5, versículo 8, y en otros mecanismos estilizados, dejaron claro que Hebreos no es una traducción de un libro original hebreo. Se llegó a la misma conclusión después de examinar la Septuaginta en la epístola de Hebreos, ya que la palabra griega hupasó en Hebreos 2.8 aparece también en hebreo en el Salmo 8, versículos 6 y 7. El autor citó, sin embargo, el argumento en el autor se basa en esta palabra griega. Las diversas propuestas sobre el trasfondo literario contextual de Hebreos incluye el gnosticismo, el misticismo judío, el Qurán, el filomismo y la traducción cristiana. La estructura retórica generalmente de Hebreos también se debate. El comentarista Koster está cierto en la evaluación sobre lo que no podemos categorizar en la epístola de Hebreos, sobre ejemplos de la retórica deliberada, la exhortación, la epidédica, el elogio o culpa, ya que en las dos formas están estrechamente relacionadas a menudo y proporcionan un mismo discurso. Lo que se nos discute es el uso del autor en varias figuras retóricas, como en la aliteración y la asonancia, incluso en muchas otras. Lord analiza el uso de la terminología retórica en Hebreos y lo excluyó en las frases y expresiones. Pueden ciertamente ser comprendidas sin ninguna referencia en el lenguaje de la retórica, pero en el conjunto que podrían provocar, en el hecho que me provocaron. La impresión es que nuestro autor podría haberlas usado consecuentemente, siendo muy conocedor del trasfondo retórico. Como dijo Lane, tras acertadamente en Hebreos la voz del escritor de la voz del orador. A la luz de la evidencia general parece en vano discutir que Hebreos es una epístola o un sermón. Es ambas cosas. Los dos elementos epistolares en Hebreos 13 podrían haber sido originales e intencionales, ya que el sermón podría haber sido entregado o leído en altavoz en una carta. Las circunstancias históricas, la autoría. Muchos han concluido de manera rápida, algunos han adaptado la actividad pesimista, pero muy pocos se han convencido de la búsqueda del autor de Hebreos. La mayoría de los comentarios sobre Hebreos actuales no pasa mucho el tiempo discutiendo asuntos de autoría y destinatarios. Eso es comprensible a la luz de la multitud de las teorías disponibles. Surgen tres observaciones. Primero, es obvio que han debido numerosas teorías sobre la autoría del libro. Segundo, hay lugares en las sugerencias hechas por los eruditos patriásticos medievales de la Reforma que casi siempre involucraban a las personas que eran apóstoles bien conocidos o estaban asociados con apóstoles de alguna manera cercana, como Lucas, Apolos, Bernabé y Clemente de Roma. La canonicidad puede haber desempeñado un papel en las teorías de la autoría de los padres de la Iglesia, pero los nombres sugeridos para la posible autoría siempre implicaban a los de la banda apostólica.
En tercer lugar, no solo no hay un acuerdo entre la autoría, sino también en las demás cuestiones de fondo, como la procedencia de los destinatarios. Han estado abiertos a una especulación de los padres de la Iglesia hasta el día presente. El testimonio escrito. El testimonio escrito sobre la autoría de Hebreos comienza con un claro uso de la epístola por parte de Clemente de Roma en su carta a los Corintios. En la epístola de Clemente a los Corintios puede fecharse con éxito al final del primer siglo. Esta es la opinión tradicional. Entonces el testimonio histórico relativo de la autoría de Hebreos es anterior al segundo siglo. En el silencio de Clemente sobre la autoría de Hebreos puede indicar que él mismo no consideraba a Pablo como el autor. Sin embargo, como siempre, el argumento del silencio es débil. No se debe enfatizar demasiado. Tampoco se debe considerar que Clemente de Roma podría haber sido el autor de Hebreos, ya que considerablemente en las cronologías no puede decidir las estilistas. Se opondrían a ello, puesto que Hebreos es una epístola conocida en Roma desde una fecha temprana, como lo demuestra el uso de Clemente. ¿Cómo puede explicar el silencio de la Iglesia romana cuando la autoría de Clemente, si él era o no podía haber sido considerado el autor? Panteano, líder de la escuela de la catequesis de Alejandría, atribuyó a Hebreos al apóstol Pablo, pero observó que, contrariamente en la costumbre de Pablo en sus otras epístolas, no hay ningún saludo en lo que le identifique como el autor. A finales del siglo II, Clemente de Alejandría, estudiante de Panteano, fue citado por Eusebio diciendo que Pablo escribió Hebreos originalmente en hebreo y Lucas lo tradujo al griego para una audiencia judía helenística. Clemente declaró que esto fue hecho, la traducción de Lucas, y dio lugar a las similares estilistas entre Hebreos y el libro de Hechos de Lucas. Y llegaron a la conclusión que Pablo no anteponía su nombre en la epístola, ya que los judíos tenían prejuicios y sospechaban de él. El contexto más antiguo existente de Hebreos se encuentra en el pergamino P46, que data del año 200 después de Cristo, donde aparece inmediatamente después de los romanos, probablemente debido a su longitud, en una colección paulina de 14 epístolas. A menudo en el siglo III, Orígenes permitió la influencia paulina en los pensamientos de las epístolas, pero atribuyó el estilo de la escritura actual a otra persona. Este estilo verbal de la epístola titulada a los Hebreos no es un tajante como el lenguaje del apóstol, es decir, en su forma de expresarse, pero sí en su dirección. Es un griego más puro. Cualquiera que tenga el poder de discernir la diferencia entre la fraseología de lo que se está hablando lo reconocerá. Además que en los pensamientos de la epístola son admirables y no inferiores a los escritos de los apostólicos reconocidos. Cualquiera que examine cuidadosamente el texto apostólico admitirá esto. Se diera la opinión, diera los pensamientos son del apóstol, pero la dirección y la fraseología son de alguien que recordaba las enseñanzas apostólicas y las escribía a su gusto, de acuerdo con lo que había dicho su maestro. Por lo tanto, si alguna parte de la Iglesia sostiene que la epístola es de Pablo, que se elogiaba por esto. Pero ¿quién escribió la epístola? En verdad, solo Dios lo sabe. La declaración de alguno de los que los han precedido es Clemente, obispo de los romanos, que escribió la epístola. Entre otros, Lucas, el autor del Evangelio y de Hechos, lo escribió. El comentarista Bleck interpretó las observaciones de Orígenes en el sentido de su contenido no es inferior a los reconocidos escritos apostólicos. Esto debería prevenir que de Pablo el argumento de Pablo, que es un estilo que acabamos de dar, y deberíamos inclinar sobre algún discípulo que anotó las ideas de su maestro,
y algunas las profundizó y las unió en una especie de comentario. El hecho es que Pablo utiliza de amanuense para la mayoría de sus escritos, y si todas sus cartas, y por esto no afectaría apreciablemente su estilo. Con la excepción de las pastorales se admite la autoría paulina, argumenta en contra de la hipótesis de Orígenes y de otros. Los escritores como J. Hooke, S. Davison y D. Black, quienes argumentan que la declaración de Orígenes sobre quién escribió la epístola se refieren a quién escribió para Pablo, es decir, quién funcionó como un amanuense o traductor, se encontraba nadando en contracorriente sobre el contexto del uso griego ho, grapaz. Tanto Hooke como Black interpretan el principio del griego quien escribió en el esfuerzo de mantener la autoría paulina o afirmar que en el contexto confirma o justifica la traducción. De hecho, en el caso del lo contrario en la frase es la siguiente: Orígenes se refiere a Lucas que escribió jo grapaz el Evangelio en lo que significaría la autoría, que yo lo escribí. El Evangelio como amanuense o traductor. La crítica de esta interpretación de Blake y Tyler es fácil y no imposible de superar. El comentarista Mitchell señaló que muchos lugares en la historia eclesiástica de Eusebio, en los verbos de griego grapó, que es escribir, se refiere tanto a la autoría como al que escribe. Por lo tanto, concluyó que la distinción de Black que entre el autor y el amanuense no se puede mantener a la luz de esta evidencia. Orígenes fue el primero en sugerir la teoría de los pensamientos que eran de Pablo, pero en una estructura y en una edición eran de otra persona. De esta manera buscó reconciliar a los dos puntos de vista diferentes que se le ocurrieran, al saber si algunos decían que Pablo era el autor y otros el maestro cristiano que habría escrito. Así, cuando Orígenes dice que la traducción fue transmitida, incluida por la posibilidad de la autoría de Lucas, está claro que se refiere a la autoría plena de Lucas, no como traductor amanuense o coleccionista de los pensamientos de Pablo, como Orígenes dice, pero quien escribió, solo Dios lo sabe. Quiso indicar la incertidumbre sobre la cual los discípulos de Pablo fue el desarrollo de sus ideas y fue tanto el verdadero autor. La traducción alejandrina en cuanto a la autoría continuó creciendo de cierta manera que en el siglo IV Pablo fue considerado como el autor, ya sea de manera directa o indirecta. En la epístola, sin embargo, desde el principio de la tradición, Hebreos fue atribuido a Pablo generalmente de manera tentativa e indirecta. Volviendo a la Iglesia occidental, aparentemente no existía ninguna tradición sobre la autoría paulina, más bien a fines del siglo II y principios del siglo III, Tertuliano se refirió a la epístola como que hubiera sido escrita por Bernabé en la Iglesia de Roma. Tampoco existía una tradición de la autoría paulina hasta años más tarde. Clemente de Roma hizo su primera referencia en la epístola, en sus cartas a los creyentes, en Corinto, pero no firmó una autoría paulina. El canon de Murorati, en el año 170 al 210, se refirió a las 13 cartas de Pablo, pero no mencionó Hebreos, dando así la evidencia que la Iglesia romana no consideraba a Pablo como el autor. El pastor Gervas, Justino Mártir, Irineo, Cayo de Roma e Hipólito se sirvieron de Hebreos como ningún atributo a la autoría a Pablo. Fue solo hacia fines del siglo IV que la autoría paulina comenzó a ser aceptada por la Iglesia occidental y Hebreos ganó una posición canónica. No sabemos cómo fue y cómo provocó todo esto. En el siglo IV, Eusebio nos informa que había 14 cartas paulinas bien conocidas e indiscutibles, incluyendo Hebreos.
pero también señaló que algunos rechazaron Hebreos como una carta canónica debido a que la Iglesia romana disputaba su autoría paulina. Anastasio también incluyó Hebreos entre las cartas paulinas, colocándolas después en las cartas dirigidas a las iglesias, pero antes a las cartas dirigidas a los individuos hebreos que se encuentran en la posición de los códigos sinaítico, alejandrino y de Vaticano, y todos ellos producidos en los siglos IV y V. A finales del siglo IV, Jerónimo unió diferentemente la información que tenía a su alcance. Primero, esta carta fue dispuesta por una autoría paulina por razones de estilo. Segundo, Tertuliano consideraba a Bernabé como el autor. Tercero, otros habían sugerido que Lucas o Clemente de Roma como autor, o quienes como el editor de las ideas de Pablo, o incluso como el traductor original de hebreo a Pablo para el paulino griego de la epístola. Cuarto, Pablo, al haber omitido su nombre, ya estaba desacreditada entre los lectores. El argumento a favor de Pablo. Un creciente consenso contra la autoría paulina se desarrolló en el siglo XX. Sin embargo, las pruebas patriásticas de Pablo, aunque no son concluyentes, no deben ser tan fácilmente descartadas como suele ocurrir actualmente. Como se ha indicado con anterioridad, las tres principales tradiciones sobre el autor que circulaban eran los 4 primeros siglos. La traducción alejandrina, que consideraba a Hebreos, era, al menos en cierto sentido, la obra de Pablo, aunque la mayoría de los eruditos del siglo XX rechazaron esto. La autoría paulina de Hebreos es más hábilmente defendida por el erudito William Leonard. En los eruditos católicos romanos parecen ser un grupo más grande que todavía apoya la hipótesis paulina, aunque usualmente de una manera indirecta, que Alejandro y la posición tradicional de la Iglesia romana han aumentado en los últimos años. Sin embargo, recientemente han aparecido varios artículos que intentan sobrevivir la hipótesis paulina. Al evaluar el estilo de Hebreos, el comentarista Linderman criticó a aquellos que hacen las afirmaciones por mayor sobre el estilo inferior de Pablo. De hecho, sustituyó una gran parte de esta sección como la difamación y señala que el comentarista de Guterie, quien erróneamente había de ver al apóstol Pablo como si fuese alumno ignorante de una escuela primaria. Este es un punto para pensar en su lenguaje enérgico y estoy parcialmente de acuerdo en ello. Me parece que muchas veces los autores, especialmente de los modernos, exageran las diferencias estilistas entre Pablo y Hebreos, hasta el punto de concluir con la imposibilidad de una autoría paulina, aunque el argumento estilístico quizás es más contundente contra Pablo y es formidable, pero hace que la versión sea imposible y simplemente muy improbable que sea señalada en los estudios juiciosos. Una evaluación general de los argumentos del comentarista Leonard de la autoría paulina de Hebreos nos lleva a las siguientes 5 conclusiones. Primero, sin duda, esta es una de las más completa compilación evidente para la hipótesis paulina, cuando se asocia el trabajo masivo de Leonard y M. Stewart y C. Foster en los siglos XVIII, que debatieron casi 800 páginas entre ambos, se defendía la autoría paulina. Queda claro que queda abierta la evidencia de la hipótesis paulina, no puede ser dejada al lado con tanta facilidad como se hace frecuentemente con las obras modernas. El nombre de Pablo debe ser y permanecer en un escalón superior a los posibles autores. Segundo, el comentarista Leonard dio demasiado peso al testimonio de los padres de la Iglesia a favor de la teoría paulina.
Tercero, algunas de las evidencias fueron de una no exclusividad con una evidencia léxica, estilística y conceptual, y no es totalmente única en las cartas paulinas y hebreos, sino también ocurre en otros escritos del Nuevo Testamento. Esto no significa que unas pruebas sean totalmente admisibles, solo es la que se pueden dar peso a Leonard, que parece bien darles junto con las pruebas que se encuentran exclusivamente en hebreos y en uno o más cartas paulinas. Cuarto, el comentarista Leonard consideró los materiales de los discursos paulinos en Hechos como evidencia válida para el uso paulino, sin enfatizar la composición de Lucas en Hechos, así como la selectividad de Lucas en el material de los discursos de Pablo que encajan en el propósito teológico. Por lo tanto, el uso de la epístola paulina como los discursos de Pablo en Hechos son para compararlos con los de Hebreos. Aunque consideramos que los discursos de Hebreos son genuinos en cuanto a los oradores, se debe también tener en cuenta a la mano de la edición de Lucas en el uso de los discursos generalmente hechos como resultado de alguna de las evidencias que se pueden explicar tanto Lucas como Pablo. Muchos de los estudiosos del Nuevo Testamento consideran que la metodología de Leonard aquí está y se encuentra defectuosa. Quinto, el argumento de Leonard para Pablo a menudo es solo un intento de mostrar que no hay una contradicción esencial entre Pablo y Hebreos. En el contexto del discurso general de Leonard y las conclusiones extraídas es de la falta de un conflicto solo que se puede servir para fortalecer el paralelismo valioso que se hizo, que nunca pueden ofrecer una evidencia adicional de sí mismos a favor de su posición. En algún punto se movilizó en diferentes énfasis conceptuales en las cartas paulinas y hebreos hasta el punto que no se proporciona evidencia contra la naturaleza no paulina en su vocabulario, estilo o contenido. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Esto es una breve introducción a la epístola a los hebreos. Dios mediante continuaremos ya con el primer capítulo y con el primer versículo para poder enseñar versículo a versículo como hemos hecho. Espero contar con vuestra presencia, con vuestra colaboración y no se olviden que cada duda, cada pregunta que ustedes tengan, por favor, escríbanla al grupo para poderlas responder. Gracias por su tiempo y si el Señor lo permite, estaremos en una próxima enseñanza. Bendiciones.